Tengo el gusto de encontrarme con Juan Carlos Zamora, periodista deportivo, reportero en cancha, un joven hidrocálido, un talento que ha destacado en toda el área deportiva y de la comunicación deportiva. ¿Cómo estás? Mi querido Andrés, qué gusto saludarte, pues encantado de estar por acá contigo y listos para charlar de lo que tú quieras. Yo, ya sabes, encantado. A ver, vamos a arrancar por lo básico. Aparte de que acabas de estar en Qatar cubriendo el Mundial, quiero saber un poco quién es ese joven Juan Carlos y de dónde nace ese espíritu por estar en la cancha, vinculado al fútbol directamente. Yo creo que como la gran mayoría de los niños del mundo, el sueño inicial es haber sido jugador de fútbol. La pasión por este deporte me llevó a practicarlo y a estar muy de cerca. Y también siempre algo que me parece que tuve nato fue el tema de la comunicación. Desde la primaria era el clásico de que, bueno, ¿quién quiere ser el maestro de ceremonias? Yo, ¿quién quiere ser el que habla frente al público? Yo entonces ya fui creciendo, digamos, con ese gusto por siempre tener el micrófono en la mano. Entonces eso, digamos, en algún momento de mi vida, en la secundaria, más o menos se empiezan a juntar las dos pasiones, y cuando el tema del fútbol profesional comienza a verse pues más difícil el sueño, es que volteó de lleno hacia el tema de los medios de comunicación. Y entonces, conforme empecé a darme cuenta de las distintas labores que había, sobre todo en las transmisiones de fútbol, me encantó el hecho de poder ser reportero de cancha. Entonces empecé a ver en la televisión qué era lo que hacían, qué decían, cuáles eran sus participaciones. Veía que estaban a cuadro al principio del partido, al medio tiempo, al final entrevistaban a los jugadores, a los entrenadores, tenían esta cercanía, estaban ahí donde las cosas estaban sucediendo y donde pues a mí me gustaba estar. Yo de chico fui balonero en el Estadio Victoria, es decir, de los chicos que están a un lado de la cancha, y cada que se va un balón se lo tienen que aventar a los jugadores, y esto me hacía sentirme como parte del juego, porque nos decían, si tú avientas un balón rápido puede ser muy beneficioso para el equipo, si lo avientas lento también, entonces tienes que estar muy atento porque eres parte del juego. Y eso a mí me encantaba porque sentía en verdad que era parte del juego. Y mientras fui balonero, tengo una anécdota en donde estaba yo detrás de una de las porterías, ahí me había tocado en esa ocasión, y ahí estaba el reportero de cancha que estaba haciendo la transmisión para televisión. Al medio tiempo me acerqué con él, con mi celular, un poco nerviosón, para una fotografía. Le dije, oye, una fotografía, Miguel. Se llama Miguel Gurbitz, hoy es conductor en Telemundo en Estados Unidos. Y me dijo, sí, claro, y él como acomodándose para tomársela conmigo, pero se extrañó porque yo le extendí mi celular, y entonces así como se queda así como una foto. Le dije, no, quiero ver si me puedo tomar una foto con tu micrófono. Y él así como, sí. Y entonces me prestó su micrófono de Televisa en ese momento y me dijo, a ver, acomódate ahí junto a la portería, y me tomó esta fotografía, ¿no? Y yo con mi casaca de balonero. Y ya cuando me regresó el celular y le regresé el micrófono, le dije, es que yo de grande algún día voy a hacer esto. Entonces se rió y me dijo, bueno, pues échale muchas ganas, ¿no? Y a partir de ahí como que me quedó el sueño. Esta foto la tengo ahí en mis redes sociales, la pueden ver, la tengo fijada incluso en mi Instagram, y desde ahí se me quedó como esta idea de querer ser reportero de cancha. Y es una profesión poco conocida como tal. O sea, normalmente se sabe del comentarista deportivo, que es el exfutbolista o que ya forma parte de esas filas de los que no juegan y están sentados comentando. También se sabe de los cronistas que están en los programas. Pero en la cancha, la pasión de ser un reportero de cancha es algo muy particular, me quiero imaginar. Muy, muy particular, como tú lo dices, ¿no? Los roles son como muy definidos, los narradores, los analistas y los conductores de los programas deportivos, y los reporteros de cancha, que es una profesión que no es tan común como tú dices, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día me decía un compañero narrador, dice, pues ponte a pensar en las cantidades de personas que lo están haciendo en este momento lo que tú haces. Supongamos en un partido en donde tú estás en la transmisión, hay 11 jugadores en un equipo, 11 jugadores en el otro, y hasta 5 pueden entrar de cambio. O sea, estás hablando de una cantidad de personas que será de 27, 28 personas por lo menos, que pueden estar jugando como en un partido de primera división. En ese mismo partido hay 2 narradores, uno narra cada tiempo, y normalmente hay
2 analistas, hay una posibilidad de cada uno. Y en ese mismo partido solamente hay un reportero de cancha. O sea, las posibilidades para estar ahí es solamente uno a comparación tal vez de todos los demás, y entonces no es muy común, pero a quienes estamos ahí como reporteros de cancha nos apasiona justo lo que te decía, estar ahí a un lado, escuchar a los entrenadores, escuchar a los jugadores y sentir como lo más cercano, porque al final tú eres la parte en una transmisión de fútbol, tú eres la parte más cercana a lo que está pasando realmente. ¿Y qué define el hecho de que seas tú y no el de otro canal? Tú estás en TUDN se llama el canal donde estás, es un canal importante de donde transmiten deportes, pero ¿qué define que seas tú y no uno de Televisa? Realmente, por ejemplo, nosotros TUDN es el área de deportes de Televisa Univisión. Ah, ok. Entonces, lo que lo define es la cadena que tiene los derechos de transmisión de ese equipo. En este caso, por ejemplo, a mí con Necaxa es por eso. Pero, por ejemplo, hay otros equipos como los Xolos de Tijuana, que los derechos de transmisión son de una cadena que se llama Fox Sports. Entonces, está alguien de Fox Sports, no hay nadie más. Ok, y por ejemplo, no tienen los derechos TV Azteca, por ejemplo, en este caso, cuando los tiene Televisa, vas tú, ¿hay algunos partidos que los debe tener TV Azteca o no? No, cada equipo tiene normalmente en exclusiva los derechos. Hay algunos equipos, por ejemplo, como las Chivas, que tienen distintas cadenas con derechos. Entonces hay un reportero, ahí sí hay de TV Azteca, ahí también hay de Televisa, hay de Claro Sports y hay de Telemundo. Entonces ahí como que se diversifica más. Fuiste el enviado al Mundial, tengo entendido, en Qatar estuviste ahí. Sí, me tocó estar por allá 40 días. ¿Qué tal? Increíble, una experiencia fenomenal, porque además es el último o fue el último mundial tal y como lo conocíamos. ¿Por qué? Porque a partir del siguiente mundial que nos toca ser anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá, ya hay un nuevo formato donde hay más equipos, donde hay más sedes, donde hay más estadios. Entonces ya es, digamos, un torneo muy distinto. Este último tuvo la peculiaridad que es el único mundial en la historia moderna que se ha realizado en una sola ciudad. Es decir, que todos los partidos, todos los equipos, todos los estadios estaban en una ciudad. Qatar, más o menos el área es del tamaño del estado de Querétaro. Entonces imagínate, es como si en Querétaro se hubiera hecho un mundial. La emoción tuya de estar ahí, tengo entendido que estuviste al lado de Leo Messi, estuviste cerca. Cuéntame un poquito la experiencia de este hidrocálido soñador de la cancha, alcanzando balones en el Victoria, a estar frente a la máxima figura histórica de goleos. ¿Y cómo fue ese encuentro? Fue irreal para mí, porque dentro de lo que me tocó hacer en el Mundial de Qatar estaban justamente las transmisiones para W Radio, que tenían los derechos en exclusiva para la radio del Mundial. Entonces todas las transmisiones que había de los partidos en México en la radio, nosotros las generábamos, y a mí me tocaba estar en las transmisiones como reportero también de cancha. Y después la función era ir a la zona mixta, que es el lugar en donde se pasan los jugadores ya saliendo del vestidor y en donde los puedes entrevistar cara a cara. Entonces, pues imagínate, para mí la experiencia, la primera vez que me tocó entrevistar a Messi fue justamente después del partido de México contra Argentina. Él había sido importante porque había abierto este cerrojo de México y pues era la gran figura, y muchos de los periodistas que estaban ahí nos dividen por regiones y en la zona mixta, porque es como un pasillo muy largo que vas en zigzag, y los jugadores deciden, es totalmente de ellos, deciden si se paran o no se paran. Hay jugadores que no se paran con ninguno, hay jugadores que se paran con todos, y la gran expectativa era, Messi se detendrá a hablar con medios tal vez de otros países o de otros lados. Al lado de mí había unos periodistas españoles que viven en Barcelona, en la ciudad en donde Messi creció y donde cubrían a Messi con el Barcelona, y nos decían, es muy difícil, Messi nunca hablaba en la zona mixta en Barcelona, nunca. Nosotros en 10 años que estuvimos cubriéndolo, nunca hablaba. Entonces pues dijimos, ni modo, no va a hablar Messi. Conforme empezaron a salir los jugadores de la selección argentina, de pronto yo estaba como en el quinto módulo, es decir, había módulos donde juntaban a periodistas según los derechos de transmisión, y yo era como el quinto. Entonces alcanzaba a ver perfecto cuando salían del vestidor, y cuando sale del vestidor Messi veo que se para en el primer módulo. Digo, bueno, ya se detuvo con uno, pero era la televisión argentina, entonces evidentemente se iba a detener con ellos. Siguiente módulo, había otros periodistas argentinos, se detiene.
Siguiente módulo, había algunos periodistas ya de otros países, se detiene. En ese momento empecé como a sentirme nervioso porque dije, se está deteniendo con todos, va a hablar con todos. Acaba, realmente son muy pocos, tienes 2 a 3 minutos para hablar con él. Acaba y se detiene en el módulo previo a mí. Y dije, va a pasar. Entonces en ese momento en mi cabeza empezó a decir como, ¿qué va a pasar? O sea, si lo tienes enfrente a ti, realmente, ¿qué va a pasar? Es una locura. Y entonces termina de hablar. Mientras él estaba hablando, iban pasando otros jugadores de la selección. Y en el módulo donde yo estaba, había otro periodista argentino y decide entrevistar a otro de Argentina, al portero, a Dibu Martínez. Entonces se detiene el Dibu y todos los que estábamos aquí así como que, no. ¿Por qué? Porque si se detiene un jugador, el siguiente jugador te salta, porque ya estás atendiendo a otro. Entonces, para nuestra fortuna, en el módulo anterior le hicieron preguntas de más y Messi se quiso quedar a responderlas hasta que acabaran de preguntar, y eso nos dio tiempo de poder entrevistar al arquero de Argentina. Y justo en cuando se va el portero de Argentina con nosotros, Messi se desocupa y bueno, pues llega a estar con nosotros, ¿no? Entonces, para mí la sensación de tenerlo, yo le decía a amigos que te daban ganas hasta de estirar la mano y tocarlo para ver si era real, tocarle la barba, porque realmente pues estamos acostumbrados a verlo en todos lados, pero nunca cara a cara, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia totalmente surreal y real, en el sentido de decir, bueno, estoy hablando con uno de los mejores jugadores de la historia. Y después, bueno, me tocó que me sucediera exactamente lo mismo 4 veces más. Pude hablar en ese torneo 5 veces con Messi en los 5 partidos que me tocó de estar de Argentina en específico. Entonces, bueno, una locura. Es fácil el hecho de, me imagino que uno quiere hasta darle la mano. ¿Se puede o es algo habitual en el periodismo deportivo estrechar la mano? Sí, es algo habitual, pero sobre todo cuando ya hay una confianza. Entonces, por ejemplo, yo veía que los periodistas argentinos que siguen a la selección por todo el mundo ya tienen esta conexión con los jugadores, como nosotros nos pasaba a los mexicanos, que cuando llegaba un jugador mexicano a la entrevista, ellos mismos pues ya te ubican, te reconocen y te extienden la mano. Entonces, esto sí pasaba, pero solamente con los argentinos o con los periodistas españoles que Messi conocía muy bien. ¿Y le diste la mano al final? No pude darle la mano, me quedé en shock. Ay, casi. Casi. Un periodista delante de mí sí se la dio y se dieron un abrazo, y también ya cerca, ¿no?, de las semifinales, porque eran un periodista muy cercano y todos nos quedamos así como wow, como qué natural. O sea, a veces crees que estas figuras mundiales tienes una percepción distinta de cómo pueden ser, pero cuando las tienes cara a cara te das cuenta que son personas como tú, como yo, que les gusta empatizar, que les gusta saludar, que tienen hasta cierto punto sus modales y que bueno, pues es común para ellos incluso eso. ¿Te tocó ver a Cristiano alguna vez? Sí, también en la misma situación, en una zona mixta, pero Cristiano no le gustaba hablar con los medios, entonces él se saltaba a todos. Por ahí tengo un video que grabamos él pasando, y él sí lo que hacía era pues saludar a los la chocaba, y de pronto un periodista le pidió una foto, se acercó y se la tomó y se empezó a tomar fotos con todo mundo, algo que en teoría está prohibido. Yo no lo hice porque se supone que si te tomas fotografías con los jugadores te quitan tu acreditación, entonces yo no me quise arriesgar, nada más lo grabé cómo se tomaba fotos con todos. Pero con Cristiano, por ejemplo, no pudimos hablar, pero sí pasa por este pasillo que te queda literal enfrente, pasa a centímetros de donde estás. En tu sentir, ¿qué te puso un poco más tenso? ¿Cruzarte con Ronaldo o con Messi? Cristiano tiene una aura distinta, tiene una aura de superestrella, aparte que su estatura impone, es un tipo alto, fornido, entonces Cristiano es como una superestrella, y más el hecho de que no se parara a hablar con nadie todavía refrendaba esa imagen de es casi inalcanzable. Y Messi parecía pues un jugador normal, no es alto, es chaparro hasta cierto punto, salía con su mate, salía con su mochilita, salía platicando con los demás jugadores que son sus amigos. Entonces la sensación que me dio Messi era como de alguien más familiar o alguien más sencillo de tratar, y Cristiano lo contrario. Cristiano pues con esta aura literal como si fuera una estrella de Hollywood pasando frente a ti. En tu capacidad de profesional, ¿cuál es mejor jugador de los dos? A mí en lo personal me gusta más las características de Lionel Messi, pero hay una percepción que creo que sí es generalizada.
el talento de Lionel Messi es natural, es un virtuoso, es realmente de nacimiento. Y Cristiano Ronaldo es un tipo trabajador y que ha llegado a donde ha llegado gracias a esta disciplina pues totalmente, casi hasta como militar, le dicen el comandante a Cristiano Ronaldo. Entonces a mí me parece que a pesar de que son dos jugadores goleadores y que son figuras, son muy distintos desde su background, es decir, uno tiene un talento natural y juega de manera natural, tal vez sin un gran esfuerzo, y el otro a base de compromiso se hizo una superestrella. ¿Podrías decir que el mejor momento de tu vida fue haberte encontrado a esa distancia con Messi y tener ese pequeño encuentro? Sin duda, sin duda. Yo jamás imaginé el poder tener la oportunidad de hacerlo una vez y lo hice 5 veces en el Mundial, imagínate. Entonces, el poder tener a Messi así de cerca es una experiencia que espero contarle a mis hijos y mis hijos se lo cuenten a sus hijos y sus hijos a sus hijos, porque bueno, pues es algo que además no es algo tan común que un periodista mexicano tenga la oportunidad de tener ese acercamiento o esa posibilidad. No, pues, ¿quieres que te pase el WhatsApp de Messi? Por favor. Okay. Y le mando la foto a ver si se acuerda de mí. Trato hecho. En la próxima vez que te vea te va a saludar. Te lo prometo. Que me dé de chócalas y me pida una chasca. Ya, así le hacemos. Un pequeño mensaje que le podrías mandar rápidamente para los jóvenes que te escuchan, que están viendo en ti quizás una historia de éxito, de cumplir un sueño, de vivir de eso, porque es tu trabajo, que escalaste tan alto, eres un orgullo hidrocálido en el ramo de todo lo que estás haciendo. Un mensaje para esos jóvenes que te pueden estar escuchando con mucha atención. Sí, claro. Yo de chico pensaba en querer hacer lo que me dedico en este momento y traté de buscar cuál era el camino para hacerlo y quién lo había hecho y descubrí que nunca antes nadie lo había conseguido, es decir, no había un camino, no había nadie en la historia de Aguascalientes que lo hubiera conseguido. Entonces, en vez de que fuera algo que me detuviera, fue algo que me motivó más. Y así como esto, hay muchísimas profesiones y hoy en esta era digital en la que vivimos y esta era de globalización en donde podemos trabajar desde donde queramos, mi consejo, mi mensaje sería que nada los detenga, que siempre tenemos la oportunidad de encontrar, poder hacer o realizar nuestros sueños desde el lugar en donde queramos estar. Yo vivo muy feliz en Aguascalientes, soy muy feliz estando en Aguascalientes y siempre soñé el poder seguir viviendo aquí y realizar mis sueños, que muchas veces algunas profesiones para crecer, para desarrollarte, desafortunadamente tienes que dejar la ciudad en donde estás. Y bueno, yo creo que en Aguascalientes tenemos absolutamente todo para desarrollar, hay grandes talentos, hay un montón de oportunidades, hay un clima increíble en todos los sentidos, no solamente literal hablando, sino que hay mucho para desarrollar. Entonces que no vean la parte negativa de las cosas ni los obstáculos, sino traten de ver la parte positiva y el reto, y estoy seguro que bueno, van a poder lograr lo que quieran. Pues te felicito, Juan Carlos Zamora, un talento hidrocálido, un profesional que dejó en alto el nombre de Aguascalientes en Qatar y nos sigue representando a todos aquellos amantes del fútbol en ese deporte de tanta pasión y tanto amor y tanta esperanza que genera. Tú eres ahora el referente hidrocálido en el tema del comentario del deporte, eres quizás la figura más trascendente en la actualidad, así que te felicito mucho y espero volvernos a cruzar nuevamente. No, seguro que sí. Muchísimas gracias, Andrés. Para mí significa mucho por haber platicado contigo. Como te lo dije el día que te conocí, siempre fui un súper consumidor de todo lo que tuviera que ver con la radio, porque me apasiona bastante el mundo de la radio. Desde chico sabía que yo iba a estar ligado a la radio y por ende una de las grandes referencias que tuve pues eras tú cuando estaba justamente chico, y me acuerdo que siempre con mis padres en el automóvil cuando nos tocaba escuchar, me encantaba la magia con la que podías transportarnos a otros lugares y crear un montón de situaciones con un solo micrófono y con la voz, y eso es parte de lo que hoy me gusta hacer, el poder llevar a la gente a que, como lo decías, estando en Qatar y yo transmitiendo para radio, no podían ver, pero yo era el encargado de mostrarles con mis palabras y con mi voz lo maravilloso que era el momento en el que estábamos viendo. Entonces pues también para mí es un placer estar por acá contigo.